Escuchar hablar al ex superintendente de salud Fabio Aristizábal es una vergüenza. Este señor Fabio Aristizábal, quien es cómplice de todos estos abusos de las EPS, en la entrevista con Juan Diego Alvira dice que el gobierno de Gustavo Petro se quiere quedar con el monopolio de la salud. Echan el cuento para meter terror, pero con el tono y la forma en que lo dicen, pues cualquiera se asusta, como si fuera algo malo. ¿Cómo va a ser algo malo cuando es el Estado quien suelta toda esta plata? Plata que se están robando los bandidos de la oposición. El antiguo poder que no quiere soltarnos ni dejarnos avanzar y que debieron haber utilizado todo ese dinero para salvar a ese 1.500.000 personas que murieron desde que se crearon las EPS hasta antes de la pandemia, y de las cuales entre el 2010 y el 2019 se conoció una cifra de 364.113 muertes evitables que ocurrieron en el país por las negligencias de este sistema de salud. Este mismo Aristizábal, siendo superintendente en el gobierno de Duque, fue el que intervino el hospital en Santa Marta, en represalia a Carlos Caicedo por haberles ganado la gobernación en el Magdalena. Nunca olvidaré a Caicedo tratando de salvarle la vida a la gente en su departamento en plena pandemia y la impotencia que sintió cuando le quitaron el hospital, como si esa nueva administración fuera la causante de las irregularidades que traía ya la entidad pública. Aunque la desvergonzada oposición siga diciendo su repertorio de mentiras para asustar a la gente y para que el esclavo siga defendiendo a sus verdugos, la verdad siempre saldrá a flote. Y ese invento de la ley 100 por parte de Uribe en el gobierno de César Gaviria solo nos ha dejado muertes, cantidad de dineros robados y un sistema que fracasó hace muchos años, pero que para seguir sosteniendo esta red criminal siguieron comercializando las enfermedades y la vida de los más pobres, que no tenemos ni siquiera a dónde ir a que nos atienda un médico. Ante esto vemos que la superintendencia es para vigilar, y le preguntamos a este señor Aristizábal por qué él, siendo superintendente, no lo hizo durante tanto tiempo, ni él ni los demás que eran puestos en la superintendencia por las mafias políticas uribistas. Pues entonces eran cómplices. Así como también sería cómplice el señor Alejandro Gaviria, que siendo ministro de Salud 6 años hasta el 2018 nunca se enteró de nada, pero de lo que yo sí creo que se enteró fue de la vinculación en el 2019 de su esposa Carolina Soto a un escándalo de corrupción por grandísimos contratos de unos megacolegios que se quedaron como elefantes blancos, y por cierto, donde también estaba metidito el novio de la jubilada Eduardo Berens. También se tuvo que dar cuenta este gurú de la sabiduría, Alejandro Gaviria, y que defiende tanto a las EPS, que su hermana Ana María Gaviria Uribe fue investigada en el 2014 porque al parecer hacía parte del cartel de los pañales que duró 15 años robándose la plata de los niños pobres. Pues estas empresas se ponían de acuerdo para subir sin Dios ni ley los pañales, incluso de los más económicos. ¿Será que de esto tampoco se dio cuenta el señor Alejandro Gaviria y la Jubilado? Pero bueno, volvamos al 2024. 13 billones de lo que se sabe hasta el momento, y sin contar, según tengo entendido, los 9 billones que se desviaron en pandemia. Recursos públicos sin saber dónde están. 6 billones de la nueva EPS que les giró el gobierno y que no fueron destinados para garantizar la salud de los usuarios. No aparecen tampoco. ¿Qué me dicen de las EPS que se desaparecían porque las liquidaban? No que las intervenían, los anteriores gobiernos las liquidaban y pasaban los usuarios a otras EPS, pero no devolvían la plata ni pagaban las deudas como sucedió en el gobierno de Duque. Se pregunta uno, ¿tampoco tenía la superintendencia, la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía conocimiento de nada de esto? Pues lo extraño es que nunca investigaron, nunca sacaron a la luz pública semejantes robos con algo tan delicado como lo es la vida y la salud. ¿Qué quiere decir? ¿Que todo esto lo hacían con el visto bueno de las ex superintendencias, ministros de salud y todas las ideas del uribismo? Tanto es el asombro que el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, hizo un fuerte cuestionamiento por la poca acción de las autoridades para combatir esta corrupción en el sector de la salud. No hay ni un solo proceso que esté en etapa siquiera de imputación. Cantidad de hallazgos encontró la Corte reportados por la Contraloría y ninguno había sido remitidos a la Fiscalía y a la Superintendencia de Salud. ¿Y de quién eran todas estas ideas? No me vengan a decir que de Petro. No sean descarados. No es el gobierno el que está quedándose con nada. Es el Estado el que está empezando a administrar. El gobierno de Petro y Francia no está abriendo empresas privadas para adueñarse de los dineros públicos que deben ser invertidos en la salud de los colombianos. El gobierno está ordenando este país y devolviendo al pueblo lo que es del pueblo. La gente ya no es imbécil, ya con ese discursito de miedo no van a seguir saqueando el país y manteniéndonos como esclavos. Para la gente que está diciendo que Petro va a expropiar las EPS, no tiene lógica ni sentido, porque las EPS lo que manejan son los dineros públicos. El Estado no se puede expropiar algo que es de sí mismo. Lo que sí les va a expropiar es el desangradero que nos tienen. Los 82 billones de pesos de la salud de los colombianos es la cifra que corresponde al segundo presupuesto de la nación, pero que lamentablemente ruedan sueltos por el país sin que exista una forma de controlar en qué se gastan estos dichosos intermediarios privados ese dinero.
Uno de los sofismas de desinformación es que el Estado va a controlar todo y que eso va a ser malo porque eso lo van a controlar los políticos y que eso va a ser muy malo porque todo lo del gobierno es malo. No sé de qué gobierno hablan, porque Petro no lleva sino 2 años y estos bandidos no lo han dejado hacer mucho. ¿Será que se refieren a que todo lo de esos gobiernos era pésimo? Y pues sí, ahí sí les daría yo la razón. Es el Estado el que está dando la plata por medio de la ADRES, es el Estado el que le da la plata a las EPS para que se la roben sin Dios ni ley. Las EPS le dicen al Estado cuánto vale un tratamiento, un paciente, una pastilla, una consulta, un quirófano, una gasa, una curita. No hay forma de controlarlas. Por cierto, ¿ya sabías que ayer Uribe fue llamado a juicio?